Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Qué interesante charla tuvo Abraham Mendieta allá en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, hay muchos ponentes, hay extraordinarios ponentes, pero habla de la época post-neoliberal que vivimos hoy en México. Se abre la luz en América Latina a partir de que en 2018 un tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador arrasa en las elecciones. El 6 de junio de este mismo año, la receta prácticamente fue la misma y los resultados son buenos, aunque no como se esperaba. El caer en el desencanto es lo peor que nos puede pasar. Y el entender cómo confrontar a los perros de presa, así les llama el propio Abraham Mendieta, y es correcto, porque no tienen siquiera claro hacia dónde van. Igual no crea el movimiento de progresista, en este caso Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, tienen sus propios acomodos y sus propios desconciertos. Pero ¿cómo enfrentar o confrontar ideológicamente el sistema de partidos caduco, no solamente en México, creo que en los países de América Latina? Y nos habla, Abraham Mendieta habla de la perspectiva de la Unión Europea, los grandes capitales perjudicados por un periodo neoliberal largo, casi eterno, la filosofía con la que se manejan, y podemos entender todo esto, pero comprenderlo. Si no luchamos por lo que nosotros creemos que es lo correcto, nadie lo hará por nosotros. Citar frases y entender que en este concepto de cuarta transformación necesitamos a los mejores y necesitamos actuar, no quedarnos en la comodidad de decir otros lo van a hacer, o lo hacemos nosotros y apoyamos y respaldamos y empujamos, sí, la nueva corriente de pensamiento para sacar a ese elefante reumático, ese toro mañoso desde en todo, bueno, está por todos lados. Eso también es cierto. Es interesante la charla de Abraham Mendieta en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Aquí lo tengo para usted. Escuche con atención y es muy interesante esta charla. Todos los derechos reconocidos los cortó con el parámetro del acceso económico. Yo creo que en ese proceso de reversión nos encontramos, pero no es fácil. Y lo digo desde lo más pequeño, desde la más base. Yo he visto a alcaldes progresistas de izquierdas que llegaron al poder diciendo vamos a remunicipalizar los servicios de agua, vamos a remunicipalizar los servicios de basura, y no han podido porque hay contratos blindados por décadas. Estamos enfrentando el asedio a nuestras constituciones, estamos enfrentando el asedio a derechos básicos y el modelo post-neoliberal, que es lo único que tenemos certeza que hay en este momento, agotamiento del modelo neoliberal sin saber para dónde, es lo que tenemos encima de la mesa en la gran mayoría de países. Incluso muchas de las alternativas progresistas que consiguieron enfrentar con éxito en las urnas al modelo neoliberal acabaron aplastadas. Grecia con Syriza acabó completamente aplastado por el poder económico de la Unión Europea. Pero es que Grecia es un 2% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Y es muy fácil para el poder político y económico dejar a un 2% de la economía por muchos millones de personas que representen en el piso solamente para dar una lección de que no vamos a poder tumbar su modelo. Quiero hacer una última reflexión sobre cómo el neoliberalismo se está defendiendo antes de pasar la palabra, porque me gustaría mucho que fuera un diálogo. El sujeto político de la izquierda siempre fueron los trabajadores, siempre fue la clase obrera. Pero el neoliberalismo no tiene como tal un sujeto político. El neoliberalismo lo que tiene es un perro de presa que sale en su defensa a cuidarlo. No tiene sujeto político porque los fondos de capital internacional no son un sujeto político válido que confrontar. Y por eso Podemos se hacía bolas con la casta. Nosotros acá tenemos que construir discursivamente la mafia del poder. Tenemos que construir un sujeto político al que enfrentarnos, porque esas élites no son como tal un sujeto político. ¿Y cuál es el sujeto político que hoy en México y en gran parte del mundo está defendiendo al neoliberalismo? Los conservadores. Pero creo que es muy importante enunciar qué son los conservadores.
Decía Goethe, el escritor, pero lo decía de manera irónica en una de sus novelas, para exponer el pensamiento conservador. Era el personaje que, según él, prefería la injusticia antes que el desorden. Fíjense, el conservador es el que prefiere la injusticia antes que el desorden, en palabras de Goethe. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me importa si tú no tienes hospital, a mí no me importa si tu hijo no tiene escuela, a mí no me importa si tú tienes casa. Por favor, no estés molestando en la puerta de mi casa. Es la noción de orden de la derecha conservadora. Pero si no queda suficientemente claro con la frase de Goethe, hay una frase del almirante Rial, que es uno de los que da el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. El almirante Rial dice: nosotros dimos el golpe contra Perón para que el hijo del barrendero muera siendo barrendero, para que el hijo del mesero muera siendo mesero. Ese es el corazón del pensamiento conservador. ¿Y por qué digo que los conservadores son el sujeto político del neoliberalismo? Porque son los únicos que se atreven públicamente a salir a defenderlo. ¿Por qué? Porque son los únicos dentro de ese sector de la sociedad que tienen ideología y valores. Sí la tienen, una ideología y unos valores que nosotros despreciamos. Preferir, por ejemplo, la injusticia antes que el desorden. Una noción de orden entendida como que el hijo del barrendero muera siendo barrendero. Pero son el único sector dentro de la derecha conservadora o liberal que puede públicamente salir a defender un sistema. Ese es el adversario político que estamos confrontando en México. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora en la batalla ideológica y cultural. Están un poco perdidos los conservadores. No tienen claro cómo reconstruir su ideología. No saben si atacar a lo que ellos llaman el indigenismo, como dijo Vox cuando vino a México, atacar lo que ellos llaman una malentendida ideología de género. No tienen todavía claro cómo reconstruir su background ideológico y político, pero ellos son el adversario que tiene enfrente el modelo post-neoliberal. Con la bandera de España hagan política los que tienen su dinero en Suiza para no pagar impuestos. Tenemos que empezar a confrontar verdaderamente las nociones nacionales para poder construir los ejercicios internacionales. Y yo ahí creo que estamos empezando por primera vez en muchas décadas a ser exitosos. El Grupo de Puebla, las leyes antiparaísos que están habiendo para parar los abusos de Irlanda en la Unión Europea. O sea, por supuesto que hay avance. Lo que creo es que la estrategia política no está segmentada. Lo bueno es que la derecha y la extrema derecha tampoco. Si nosotros estamos levemente desorientados con qué es lo que viene después del neoliberalismo, ellos más, y eso me tranquiliza. Pero volviendo al tema de los capitales internacionales, lo voy a decir con mucho respeto y lo voy a decir sin nombre, pero el principal periódico español de izquierda, que no es el diario El País, el principal periódico español de izquierda está controlado por un fondo de capital árabe que no tiene ningún interés en la línea editorial del periódico. Su único interés es que el periódico pueda saldar su deuda y pagar a los bonistas, ¿no? O sea, incluso las herramientas propias que se supone hemos construido para defendernos del capital internacional encienden y apagan cuando el capital internacional quiere. Es similar a lo que nos está pasando con Iberdrola en España. Un aumento descomunal de los precios de la luz, que hace que mis padres, por ejemplo, en invierno no vayan a poder encender la calefacción. Iberdrola, después de ganar 70.000 millones de pesos en beneficio neto durante este año pasado, amenaza que si el gobierno entra para bajar el precio de la luz, se va del país. ¡Que se vaya! Sí, claro, y tú y yo lo celebraremos, porque así somos, ¿verdad? Pero el día siguiente 20 millones de españoles se van a quedar sin luz en el interruptor porque les cedimos la soberanía energética. Ese es el nivel de extorsión real en el que estamos con los grandes capitales. Por supuesto que se vaya Iberdrola y no vuelva nunca, pero el problema son las construcciones que incluso nosotros nos creímos. Yo recuerdo cuando Cristina tuvo el pleito en Argentina con YPF Repsol. Bueno, ¿saben cuál era la narrativa en España de los medios de comunicación? Que al final acabó imperando en la discusión pública. Que Cristina Fernández de Kirchner nos estaba robando a los españoles por nacionalizar YPF Repsol. Pero bueno, si ni yo ni el 99% de los españoles tenemos acciones en Repsol, ¿a mí qué me está robando? Pero esas son las narrativas que se profundizan en la conversación pública que, reitero, se da en el marco del Estado-Nación. Ese es el gran problema de las batallas culturales. Sí tenemos que profundizar las batallas culturales porque sí somos pueblos hermanos de la misma herida neoliberal. Por supuesto que el neoliberalismo nace en Chile con el golpe de Estado, pero se consolida con Thatcher y con Reagan. Sí fue un proyecto global que hay que enfrentar globalmente. El problema es que seguimos teniendo las estrategias políticas nacionales
¿Y cuál fue el gran problema de los procesos emancipadores de América Latina en esta última década? Que no lograron, yo no estoy seguro que no lo lograran, pero que estamos aún por ver si lograron la irreversibilidad de algunas de sus conquistas. Yo creo que en México vamos bien. No creo que por mucho que se fuera López Obrador y por mucho que volviera a la derecha al poder, pudieran revertir algo tan fundamental como la pensión para adultos mayores. Yo creo que ese es la única vía efectiva que tenemos desde gobierno de ir, no, yo no soy gobierno, ¿verdad? Pero que tenemos desde los gobiernos progresistas para ir construyendo la irreversibilidad de los procesos. Que cuando lleguen al poder, porque siempre llegan, así son las democracias, tarden lo que tarden, van a volver en algún momento, esperemos que se tengan que comportar de otra manera, pero que no puedan echar atrás las grandes conquistas sociales. Yo creo que ese es el gran reto de los gobiernos progresistas, la irreversibilidad. No sé si en el resto de países de la región fue tan claro. Bueno, esta charla, ahí ve usted, está en el Zócalo de la Ciudad de México, esta charla que dio Abraham Mendieta junto con otro ponente de Ecuador. Está interesante porque habla de lo que en el país se vive, el periodo post-neoliberal. Y es cierto, en las democracias se gana y se pierde. Es cierto, mientras los gobiernos progresistas están sentando las bases para que no regresen, y cuando regresen, pues pueden regresar en cualquier momento, o han regresado, o se sienten que han regresado, eso va a tardar tiempo, al menos aquí en México. Y esa es mi opinión, pero obviamente tenemos que hacer el trabajo que nos toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, informar con claridad de quiénes son la élite, se exhiben solos, la élite política y económica que tiene como ideología y en palabras coloquiales, que el jodido no salga de jodido, que ahí se quede, hay que aplastarlo, porque hay que quitarle incluso cualquier tipo de beneficio que le hayan dado. Por eso le llaman paternalismo, cuando en realidad son programas de asistencia social, y tampoco es asistencialismo, eso es diferente. ¿Por qué? Porque están elevados a rango constitucional. Lo que decía Abraham Mendieta, una vez que se han conseguido este tipo de conquistas, no se deben perder. Por ejemplo, el tema de la reforma eléctrica, sí, que Iberdrola se vaya, pues nosotros ¿para qué los queremos aquí? Tenemos a la Comisión Federal de Electricidad. En España es otro boleto, porque allá tienen una gran dependencia a este tipo de empresas que son las que controlan el mercado de la electricidad. Y aquí en México todavía estamos a tiempo. Se ha dicho hasta la saciedad. ¿Y sabe qué cantidad de personas lo han entendido? Muy pocas. Porque la narrativa que construyen a través de los medios convencionales, de los medios tradicionales, pues son los que prevalecen. A pesar de todo el esfuerzo que hagamos en este tipo de espacios digitales, donde hablamos con verdad y donde damos los argumentos, no aumentan los costos, el consumo de la luz, están hasta arriba porque se tiene que subsidiar a tantos empresarios, que es la llamada mafia del poder, la que siempre hemos conocido. Aquí en México los conocemos y sí es necesario construir la fortaleza de nación para contrarrestar todo lo que la derecha dice una y otra vez. A veces, por ejemplo, y lo he visto en sus comentarios, en el trabajo que hago para ustedes, no, pues es que le da mucho vuelo al PAN, es que si no los exhibe uno, ¿quién? A ellos les van a dar mucho volantín y mucho vuelo en los medios convencionales. Aquí les quitamos la máscara, estos son, con la finalidad de informar, que es muy diferente a alabar, ¿verdad? Amigas y amigos, están informados, yo regreso, por supuesto, con más información.